Hay dos derechos que afecta el Plan B por los que puede ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte: afectar a minorías y poner en riesgo la participación política de la ciudadanía al adelgazar la estructura del órgano que lo garantiza, señala el doctor Pedro Salazar Ugarte en conversaciones con Mauricio Merino de Canal 44. Aquellos casos en los cuales la decisión de la mayoría legislativa afecta dos derechos. Sí. Los derechos de grupos minoritarios, Sí. es decir, de comunidades que han sido históricamente discriminadas, estigmatizadas, por ejemplo, pueblos indígenas. Sí. Por poner un ejemplo muy concreto, que en este caso está en disputa. Sí. Y el otro caso es cuando están en riesgo los derechos de participación política de las y los ciudadanos. Okay. Los derechos de participar en el proceso político desde la deliberación hasta la organización, hasta el voto libre y digamos sí, genuino. Pero ¿por qué se considera, Pedro, perdón que presione un poco, pero por qué la segunda? ¿Por qué se consideraría que el Plan B pone en riesgo esa participación genuina? Bueno, pues porque lo que hace el Plan B es restringir muchos de los mecanismos a través de los cuales las y los mexicanos nos hemos dado reglas para poder garantizar que nuestro derecho de participación política, en concreto en los procesos electorales, sean democráticos. Anticipa que la Suprema Corte desechará el Plan B del presidente porque no se cumplió con el proceso legislativo y esto es anticonstitucional. De ocurrir así, no sería la primera vez que una norma se invalide porque diputados y senadores la aprobaron sin cumplir todos los pasos, considera Salazar Ugarte. Centramos primero nuestra atención en algo que la Corte ya ha venido reiterando desde hace mucho tiempo, sí. Porque luego hay quien dice que solo ahora la Corte declara la inconstitucionalidad de decisiones legales por lo que se llama violaciones al procedimiento legislativo. De acuerdo. Eso es cierto, la Corte lo ha hecho desde hace décadas. Décadas incluso. Décadas, claro. Es cuando alguna de las cámaras o incluso las dos no respetan, digamos, las reglas para que una decisión se apruebe, sí. Lo que hace, digamos, la Corte es verificar que esa decisión probablemente fue aprobada por una mayoría numérica, sí. Pero no hubo participación de las minorías, no hubo una deliberación legislativa, no hubo una discusión, digamos, que permitiera considerar que esa decisión, además de constitucional, era democrática. Y cuando eso no ha sucedido, la Corte ha sacado una tarjeta roja, para decirlo en términos futbolísticos, y ha dicho: esta decisión no es válida. Y porque ya arrancó el proceso, en la elección presidencial del 2024 se jugará con las mismas reglas del 2018, pues la Suprema Corte no dejará correr el Plan B que propuso el presidente, anticipa el especialista. Podemos anticipar que la Corte no va a dejar, no lo declaro de manera contundente porque hay que ser prudentes, sí, Pedro, pero no va a dejar correr los efectos del Plan B, al menos para la elección del año 2024. Yo creo que, como sucedió en el Estado de México y en Coahuila, las elecciones nacionales del próximo año transcurrirán con las normas vigentes hasta el día de hoy, que son las que estuvieron vigentes en el año 2018. Conversaciones con Mauricio Merino puede ser visto cuando usted guste en YouTube, en @canal44tv o en su versión podcast en Spotify. Para UDG TV, Canal 44, Ricardo Salazar.